¿Alguna vez sentiste miedo al futuro, miedo a perder a alguien, miedo a fracasar o simplemente miedo a no ser suficiente? El miedo es una emoción tan universal que nos atraviesa a todos, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué podemos hacer con él. ¿Lo reprimimos, lo negamos, lo dejamos crecer o aprendemos a transformarlo en poder interior? El miedo en realidad no es malo, es una energía que forma parte de la vida. La neurociencia explica que surge en la amígdala cerebral, una especie de alarma interna que nos ayudó durante miles de años a sobrevivir. Sin embargo, hoy esa alarma suele sonar con demasiada frecuencia, incluso cuando no hay un peligro real. Nos preocupamos por cosas que todavía no pasaron o por recuerdos que ya no podemos cambiar. Eckhart Tolle lo expresa de forma clara. El mayor poder que tenés está en el presente, porque el miedo solo vive en el futuro o en el pasado. Es decir, el miedo se alimenta de pensamientos, de historias que crea la mente. Cuando logramos volver a la hora, el miedo pierde fuerza. Yo también lo decía, el miedo está ahí porque la vida está ahí, solo los muertos no tienen miedo. Para él, el miedo no era algo que debíamos eliminar, sino una señal de que estamos vivos y con potencial de crecer. Y Krishnamurti, por su parte, nos invitaba a mirar el miedo de frente, sin huir. Según él, cuando observamos el miedo sin juzgarlo, sin intentar suprimirlo, empieza a disolverse por sí solo. En este episodio de Sentir es Sanar, quiero llevarte a explorar cómo distintos maestros espirituales, junto con la psicología y la neurociencia, nos enseñan a ver el miedo de otra manera. Porque si logramos cambiar nuestra relación con el miedo, podemos convertirlo en una fuente de fuerza y despertar interior. Bienvenidos a Sentir es Sanar, un espacio creado para explorar la espiritualidad, el autoconocimiento y la sanación desde el corazón. Soy una joven apasionada por estos temas y me encanta compartir reflexiones que nos ayuden a ver con más claridad lo que a veces nos cuesta reconocer. Te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para no perderte ningún video. Quédate hasta el final porque te voy a estar compartiendo información muy reveladora. El miedo no desaparece cuando lo rechazás, se transforma cuando lo iluminás con conciencia. Antes de hablar de espiritualidad, es importante comprender qué nos dice la ciencia sobre el miedo. La neurociencia explica que esta emoción se origina principalmente en la amígdala, una estructura del cerebro encargada de detectar amenazas. Cuando percibe un peligro real o imaginario, activa la respuesta de lucha o huida. Aumenta el ritmo cardíaco, la respiración se acelera y los músculos se preparan para reaccionar. Este mecanismo fue esencial para la supervivencia de nuestros antepasados, pero hoy en día la mayoría de los miedos no provienen de un león que nos persigue, sino de pensamientos. Miedo al futuro, al rechazo, al fracaso. La mente no distingue mucho entre un peligro real y uno imaginado. Por eso el cuerpo reacciona como si todo fuera urgente y amenazante. La psicología cognitiva nos enseña que muchas veces alimentamos el miedo con distorsiones de pensamiento. Exageramos riesgos, creemos que no podremos afrontarlos o asumimos catástrofes que probablemente nunca sucedan. Un estudio de la Universidad de Wisconsin mostró que el 85% de las cosas que tememos nunca llegan a ocurrir y que en el 15% restante, la mayoría de las personas logra manejarlas mejor de lo que esperaba. Esto significa que gran parte de nuestros miedos son ilusiones que nos roban energía. La buena noticia es que el cerebro también puede entrenarse para gestionar el miedo. La práctica de la respiración profunda activa el nervio vago, que calma el sistema nervioso. Además, la exposición gradual a lo que tememos reduce la respuesta de la amígdala y nos vuelve más resilientes. La próxima vez que sientas miedo, pone una mano en tu pecho y otra en tu abdomen. Inhala contando hasta 4. Sostené un instante y exhala contando hasta 6.
Esta técnica simple le dice a tu cerebro que no estás en peligro y la intensidad del miedo baja. El miedo es un programa antiguo en tu cerebro. Tu conciencia es la llave para actualizarlo. Eckhart Tolle nos ofrece una mirada revolucionaria sobre el miedo. Para él, casi siempre es una ilusión creada por la mente. ¿Por qué? Porque surge cuando proyectamos nuestra atención hacia el futuro o cuando nos aferramos al pasado. En sus palabras, el mayor poder que tenés está en el presente, porque el miedo solo vive en el futuro o en el pasado. Cuando la mente imagina escenarios catastróficos, activa las mismas reacciones fisiológicas que si fueran reales. Así, podés estar en tu casa, segura, pero sentir ansiedad como si algo terrible estuviera ocurriendo. El miedo, entonces, no es tanto un reflejo de la realidad, sino del tiempo psicológico, esa tendencia de la mente a escapar del presente. La neurociencia confirma esta visión. Investigaciones de la Universidad de Stanford mostraron que la anticipación de un evento doloroso activa las mismas áreas del cerebro que el dolor real. Es decir, preocuparte por lo que podría pasar ya te hace sufrir, aunque no esté sucediendo. Tolle propone la presencia como antídoto. Cuando llevamos la atención a la hora, a la respiración, al cuerpo, a lo que realmente está pasando, el miedo pierde poder porque no encuentra terreno fértil en el presente. Cuando sientas miedo, prueba este ejercicio. Mira a tu alrededor y nombra en voz baja 5 cosas que ves, 4 cosas que escuchás, 3 cosas que podés tocar, 2 olores y un sabor. Este anclaje sensorial devuelve tu mente al presente y corta la cadena de pensamientos que alimenta el miedo. Desde la espiritualidad, estar en el ahora es más que una técnica. Es un recordatorio de que la vida ocurre aquí, en este instante, y que la mayoría de los miedos desaparecen cuando nos asentamos en el presente. El miedo pierde poder cuando volvés al único lugar donde la vida sucede, el ahora. Hoyo solía decir: el miedo está ahí porque la vida está ahí. Solo los muertos no tienen miedo. Para él, el miedo no era algo que debía eliminarse, sino una parte natural de la existencia. Reprimirlo solo lo hace más fuerte. En cambio, abrazarlo con conciencia permite que esa energía se transforme en algo creativo. Cuando sentimos miedo, nuestra reacción automática es querer huir o resistir, pero esa resistencia genera más tensión interna. Hoyo enseñaba que, si en lugar de huir nos abrimos al miedo, podemos descubrir que detrás de esa emoción hay vitalidad, deseo de protegernos y hasta impulso de transformación. Desde la psicología, esta mirada tiene sentido. La terapia de aceptación y compromiso, AST, explica que cuanto más tratamos de controlar nuestras emociones, más nos dominan. Aceptar lo que sentimos reduce la lucha interna y nos permite responder con más libertad. La neurociencia también lo confirma. Un estudio de la Universidad de California mostró que etiquetar las emociones, esto que siento es miedo, reduce la actividad de la amígdala y aumenta la de la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro. En otras palabras, nombrar y aceptar el miedo calma al cerebro. Te dejo otro consejito. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de decir no quiero sentir esto, prueba con sí, esto es miedo y está bien que esté acá. Permitite respirarlo, observarlo y dejar que pase como una ola. Ese pequeño cambio de actitud ya empieza a transformar la energía del miedo. Hoyo afirmaba que el miedo, cuando se acepta, puede convertirse en amor, creatividad y compasión. Porque la misma energía que nos paraliza también puede movernos a cuidar, crear y crecer si la usamos de manera consciente. El miedo no es un enemigo, es la vida pidiéndote que despiertes. Antes de seguir, te invito a suscribirte a mi canal y a darle like al video si te está gustando. Sigamos. Para Krishnamurti, el miedo no era solo una emoción pasajera, era el resultado de siglos de condicionamiento. Desde chicos aprendemos a temer al fracaso, al rechazo, a la soledad, a la muerte. La sociedad, la educación y la cultura nos transmiten constantemente mensajes que refuerzan estos miedos. Por eso él decía:
El miedo es siempre el producto del pensamiento. Según Krishnamurti, el miedo se alimenta cuando nuestra mente proyecta imágenes, lo que podría pasar, lo que los demás pensarán, lo que perderíamos si fallamos. Estas imágenes, aunque no sean reales, condicionan nuestras decisiones y limitan nuestra libertad. La psicología moderna lo confirma. Las distorsiones cognitivas como la catastrofización, imaginar siempre lo peor, o la generalización excesiva, pensar que un error define todo, hacen que el miedo crezca más allá de lo real. La neurociencia también aporta claridad. Cuando la mente repite un pensamiento de miedo, se refuerzan conexiones neuronales que hacen que la emoción se vuelva más automática. Pero al mismo tiempo, la plasticidad cerebral nos da esperanza. Podemos crear nuevas rutas de pensamiento si entrenamos la observación consciente. Krishnamurti proponía un camino radical, observar el miedo sin intentar cambiarlo, sin huir ni resistirlo. Solo al mirarlo directamente, sin juzgar, empieza a perder poder. En sus palabras, cuando observas el miedo sin el observador, entonces desaparece. Lo ideal, cuando aparece el miedo, en lugar de reaccionar, es probar sentarte en silencio y observar las sensaciones físicas, el latido acelerado, la respiración, la tensión en el cuerpo. No intentes cambiarlas, solo reconócelas. Esa simple observación ya corta el ciclo de identificación con el miedo. Desde la espiritualidad, este enfoque nos recuerda que no somos nuestro miedo, sino la conciencia que lo observa. Cuando dejamos de confundirnos con él, se vuelve más liviano. El miedo pierde fuerza cuando lo mirás de frente, porque lo que se ilumina deja de tener poder sobre vos. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Esta es una verdad que tanto la psicología como los grandes maestros espirituales nos recuerdan. Osho decía, el miedo está ahí para transformarse en valentía, no para ser eliminado. La psicología positiva define el coraje como una de las fortalezas humanas más importantes. Martin Seligman, fundador de este movimiento, explica que quienes actúan con coraje no lo hacen porque no tienen miedo, sino porque priorizan un valor más grande, el amor, la justicia, la verdad o un propósito personal. En otras palabras, el miedo se transforma cuando se pone al servicio de algo más grande que nosotros mismos. La neurociencia también aporta una clave. Cuando enfrentamos poco a poco lo que tememos, se activa el circuito de aprendizaje en el cerebro. La amígdala, que dispara la alarma del miedo, va aprendiendo que no todo lo que tememos es peligroso, y con cada paso la intensidad del miedo disminuye. Este proceso se llama desensibilización y es una de las técnicas más efectivas en psicoterapia. Desde la espiritualidad, transformar el miedo en coraje significa dejar de verlo como enemigo y reconocerlo como una energía poderosa. Krishnamurti decía, cuando comprendes el miedo, aparece la libertad. Esa libertad es la que nos permite actuar con autenticidad, incluso cuando sentimos temblar las piernas. Cuando sientas que está apareciendo esta emoción, pregúntate, ¿qué valor quiero honrar en este momento que es más grande que mi miedo? Tal vez sea cuidar a alguien, expresar tu verdad, seguir tu propósito. Esa pregunta convierte el miedo en combustible para el coraje. El coraje no aparece cuando el miedo desaparece, aparece cuando elegís caminar con miedo y todo. Hoy recorrimos un camino profundo de la mano de los grandes maestros y de la ciencia, para mirar al miedo con otros ojos. Descubrimos con Eckhart Tolle que el miedo vive en el tiempo psicológico, en esas proyecciones hacia un futuro que aún no existe o en recuerdos del pasado que ya no podemos cambiar. Vimos con Osho que el miedo no es un enemigo, sino una señal de vida que, cuando lo aceptamos, puede transformarse en amor y creatividad. Y con Krishnamurti entendimos que gran parte del miedo nace de nuestro condicionamiento cultural y que la clave está en observarlo con conciencia para liberarnos de él. La psicología y la neurociencia nos aportaron herramientas valiosas,
vimos que la amígdala cerebral dispara el miedo como un mecanismo de protección, pero que también podemos entrenar nuestra mente con respiración consciente, con exposición gradual y con la capacidad de darle un sentido a lo que sentimos. Lo más importante es recordar que el miedo siempre va a estar presente, pero no tiene por qué gobernar nuestra vida. Podemos usarlo como un espejo que nos muestra dónde está nuestro límite y a la vez como una puerta hacia nuestro crecimiento. Quiero que te lleves esta idea. El coraje no es vivir sin miedo, sino elegir con qué valores caminamos a pesar de él. Cuando nos animamos a estar presentes, como dice Tolle, a abrazar el miedo como enseña Osho y a observarlo con libertad, como propone Krishnamurti, descubrimos que el miedo no nos encierra, sino que nos impulsa a despertar. No esperes a no tener miedo para vivir. Aprende a vivir con él como tu maestro y tu aliado. Ahora quiero leerte. ¿Qué miedo estás listo para transformar en coraje? Compartilo en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a alguien más en esta comunidad. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de conciencia y apertura. Ha sido un honor caminar con vos a través de estas reflexiones que nacen desde el corazón. Si sentiste que este contenido te ayudó a mirar tu vida con nuevos ojos, te invito a suscribirte a mi canal Sentir es Sanar y a activar la campanita para seguir explorando juntos el camino de la espiritualidad, el autoconocimiento y la sanación. Que cada paso que des esté guiado por tu verdad más profunda y que nunca olvides que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para renacer. Nos vemos en el próximo viaje del alma.